Ahora lo tenemos a Mario en línea. Mario, ¿qué tal? Buen día. Hola Daniel, a los dos Daniel, ¿cómo les va? Bien, acá andamos, bien, tratando de que la brújula nos marque correctamente y no chocar el barco. Sí, con toda seguridad, vamos a ir en la dirección correcta. Yo les cuento que estoy acá en Valeria del Mar, el día amaneció muy lluvioso, con bajas temperaturas, viento que viene del mar, nosotros estamos a 200 metros del mar, y bueno, así que es un día proclive a que uno quede adentro de la casa y salga muy poco. Vamos a ver si mejora después del mediodía y podemos caminar un poquito por la playa, cosa que hemos hecho todos los días desde que hemos llegado aquí, y la verdad que hay pocas cosas más lindas que disfrutar la naturaleza, la bravura del mar, lo lindo de nuestras queridas playas de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y seguir con la brújula. Así que yo, en fin, creo que si hoy tuviéramos que ordenar los temas más importantes, yo empezaría como quien no quiere la cosa con la carta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué les parece? Sí, nos parece bien, porque después tenemos un invitado que va también a opinar sobre el fallo sobre la causa OTESUR, así que bueno, me parece que está muy bien. Bien, bueno, mira, el que tema acá tomemos me parece tema. A mí me parece que el tema tiene, es decir, el asunto más importante que tiene la Argentina en por lo menos en estos días, pero que puede ser importante también hacia el futuro, es el acuerdo con el FMI. Y me parece que la carta de Cristina tiene mucho que ver con este asunto, y vamos a dejar para que el próximo invitado trate el otro tema. Yo me voy a concentrar en lo que creo que es el problema más importante que tiene la Argentina en este tiempo, y si les parece tengo un análisis pormenorizado del tema. Me parece muy bien, porque es el tema central, no solo por la carta de Cristina, sino por el tema de fondo, ¿no? Efectivamente, voy a ir primero por la carta y después vamos a ir al tema de fondo. Así que la carta de Cristina, me parece a mí que lo más importante es que dice que la lapicera no la tiene Cristina, como muchos argumentan, siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la Nación. Y no lo digo yo, dice ella, sino la Constitución Nacional. Correcto, correcto. La lapicera la tiene el presidente de la Nación, y me parece que todas las especulaciones en torno a que el presidente es un cristino dependiente son elementos propios de la campaña político-electoral, pero que en realidad, en última instancia, el que en soledad va a poner la firma es el presidente de la Nación. De eso nadie tiene que tener dudas. Bueno, después Cristina, dándole institucionalidad al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dice que hace un año atrás, un poco más de un año, el Ejecutivo envió una ley que entró por el Senado, que fue aprobada y que después fue aprobada en la Cámara de Diputados con el número 27.612, y la ley dice que dispónese que todo programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. Importante lo de la ley, porque entonces Cristina empieza a decir que frente a todos los que dicen que en definitiva la última palabra la tiene ella, dice no, en primer lugar, el que va a hacer el acuerdo es el presidente de la Nación. Y el presidente de la Nación, conforme la Constitución Nacional y la Ley 27.612, va a enviar este acuerdo al Congreso. Y será el Congreso, a través de sus dos cámaras, una Cámara de Diputados con 257 diputados y otra de senadores con 72 senadores, la que resuelva. Entonces, quiere decir que es el presidente el que hace el acuerdo
conforme la Constitución, es a través de la ley que el Congreso se va a tener que hacer cargo. Y entonces dice, respecto a el bloque opositor, dice, ¿en serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Kirchner había clausurado en 2005, hoy no se hagan cargo de nada? Y entonces vuelve a decir, ¿en serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno, ahora quieren que Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal? Bueno, entonces les dice, bueno muchachos, si querían hacerle perder la elección al oficialismo y ganaron la elección y ella lo reconoce, ahora se tienen que hacer cargo. Y hay finalmente una advertencia, este orden lo pongo yo lógicamente, pero hay una advertencia donde dice, nuestro país tiene el peso inédito de una deuda, también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país. Es decir, ahí hay una advertencia. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente que se está tratando de un acuerdo que puede condicionar la economía, el desarrollo social, la alimentación, la educación, la salud de los argentinos. De manera que yo diría que ahí lo que hay es un correrse, es decir, hay una oposición en la Argentina, digamos, la que ganó las elecciones, que es una oposición que no se define por sí misma, sino que se define porque es contraria al peronismo y es contraria, en este caso, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Que no define nada, ser contrario no define absolutamente nada, y esto es parte del problema de quienes ganaron las elecciones sin un programa de gobierno, al igual que el oficialismo, que no tiene un programa de gobierno. Pero que dice el ahora, y esto lo digo yo, oficialismo y oposición, dice que un proyecto de gobierno plurianual que enviará a Martín Guzmán al Congreso de la Nación será lo que discutirá y aprobará o desaprobará el Congreso de la Nación, todo esto en el marco del acuerdo con el FMI. Así que bueno, a mí me parece que el tema de la carta de Cristina es que a diferencia de lo que dicen muchos medios de comunicación, que el bloque de gobierno estaría en una disputa entre Cristina y Alberto, me parece que están absolutamente en el mismo barco, y además le dicen a la oposición, ustedes también van a tener que subirse a este barco porque en la resolución de este tema va el futuro de los argentinos, y los que metieron este tema en la agenda pública son ustedes. Bien, yo creo que lo que está haciendo... Te agrego algo para que también lo comentes para nuestros oyentes, ¿no? Para que todos sepamos. No existe una salida positiva para la Argentina. No existe una mala, una menos mala y una recontra mala. Bueno, en términos de lo que se está discutiendo, y en términos de acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque ya el daño principal fue hecho al tomar este crédito que digamos nos puso en esta situación súper complicada, ¿no? Evidentemente que si Cristina llama a socializar las pérdidas es porque se entiende que el acuerdo con el fondo, a los ojos de nuestro pueblo, no estará bien visto. Lógicamente que si todo el mundo dice hay que hacer el acuerdo, finalmente la gente abombada dice, bueno, habrá que hacerlo, será inevitable que haya que hacerlo. Nosotros lo que le podemos decir a nuestros oyentes es que se puede hacer el acuerdo o puede no hacerse el acuerdo. Es decir, en principio la libertad pasa por hacerlo o no hacerlo. Si solo se pudiera hacer y no se pudiera no hacer, no habría libertad. Estaríamos condenados a hacerlo
y eso es falso. ¿Se puede o no hacer el acuerdo? Pero me parece que lo primero que habría que esclarecer, y acaba mi análisis sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, lo primero que habría que hacer es determinar la naturaleza de ese crédito, porque lógicamente que no estaríamos discutiendo esto si con ese crédito hoy la Argentina tuviera el mejor sistema de salud del mundo, porque uno dice, bueno, en definitiva lo empleamos en hacer un sistema de salud, o las mejores escuelas del mundo, porque con 44.500 millones de dólares, te imaginás, tendríamos los mejores edificios, calefaccionados, refrigerados en verano, es decir, que podríamos dar clases los 365 días del año. Entonces uno tampoco discutiría el crédito, porque el crédito habría sido empleado en cosas constructivas para la Argentina, o se hubieran hecho puentes, caminos, represas hidroeléctricas. No. Nada de eso se hizo. Se la chorearon. Macri es el responsable principal del choreo, todos los crápulas economistas que dicen no, porque era todo mentira. Se la chorearon. Pero vayamos a la esencia del tema. En esto es muy interesante plantearse por qué, violentando todos los estatutos del Fondo Monetario Internacional, se le prestó a la Argentina 57.000 millones de dólares. Y después voy a hablar de los 44.500 millones de dólares. Que son los que ingresaron realmente. Claro, pero primero me quiero detener en los 57.000. Para esto voy a recurrir a una nota de Román Lechman, el periodista, bueno, con gran prestigio, donde el tipo dice que un asesor de Donald Trump reveló por qué ayudaron al gobierno de Macri a acceder a un rescate del Fondo Monetario Internacional. El asesor de Donald Trump es Mauricio Klaver, el funcionario más importante del presidente de los Estados Unidos para América Latina. Y explicó el tipo en un foro diplomático que la decisión fue geopolítica. Es decir, que le dieron el crédito stand-by a Mauricio Macri por razones geopolíticas, no económicas. ¿Y cómo es esto de la razón geopolítica? Bueno, el tipo lo dice. Donald Trump pretendía que el peronismo no volviera a la Casa Rosada, ¿sí? ¿Por qué no quería? Porque él pensaba que complicaría los planes de Donald Trump de derribar a Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces pensaban, si gana Cristina Fernández de Kirchner, porque todavía en ese momento que dan el crédito a Alberto Fernández no estaba en el escenario, si gana Cristina Fernández de Kirchner, decían los norteamericanos, se puede generar un eje populista Argentina, Venezuela y Cuba y afectar los intereses norteamericanos en la región. Entonces aquí descubrimos claramente que Macri, por pertenecer a la internacional de derecha, ¿verdad?, enfrentado, vamos a suponer, a la internacional que ellos plantean, que sería Venezuela, Cuba, supongo yo Irán, Rusia y China, vamos a suponer, entonces Donald Trump es el que genera por razones geopolíticas el crédito. Ahora bien, quiere decir que nosotros hemos recibido un crédito. ¿Para qué? Para que el peronismo no gane la elección. Te aclaro, te agrego para que la gane Mauricio Macri. Y te agrego algo más, ¿no? Ahí fogonearon todos los tenedores de los bonos argentinos, los fondos estos, el BlackRock y demás, que querían irse de la Argentina y necesitaban los dólares, ¿no? Así es. Ahora fíjate vos, punto 2. Así que el punto 1 es un tema pruebas para el punto 1. Lo dice Carlos Melconian, que fue presidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. El préstamo del fondo fue un monto récord y en tiempo récord con apoyo político. Eso está claro. Nunca vi con tanta rapidez semejante magnitud y sin hacer los deberes para ver si sos merecedor o no. Vos recordá que había un título insólito en el acuerdo con el fondo que decía que Argentina puede
devolver el préstamo con poca probabilidad. Estas son palabras de Carlos Melconian. Es decir, Carlos Melconian reconoce que esto no fue un crédito de naturaleza financiera ni para el desarrollo de la Argentina, ni para... No. Fue un crédito de naturaleza política, claramente. Y la prueba más contundente, que es el punto 3 que yo me señalé, el punto más contundente de que fue un apoyo a Mauricio Macri, a la candidatura de Mauricio Macri para que no gane el peronismo, es que cuando Mauricio Macri pierde la elección, dejan de enviar el dinero. Por eso el crédito se corta en 44.500 millones de dólares y no en los 57.000, que era lo acordado. ¿Y cómo puede ser que si vos haces un acuerdo con la Argentina, que le vas a prestar a la Argentina 57.000 millones de dólares, porque pierde las primarias un candidato, vos vas a dejar de enviar el crédito? No era un crédito, era una contribución electoral a la candidatura de derecha de Mauricio Macri. Esta es la realidad, hecha por la presión de la propia Internacional de Derecha, donde incluso toda la información coincide que en el buró, digamos, en la dirección, en la gerencia del Fondo Monetario Internacional, los europeos se oponían terminantemente a este préstamo, pero ahí puso toda la presión Donald Trump para que le dieran a su amigo Mauricio Macri, le dieran el dinero. Ahora fíjate qué sorprendente que Mauricio Macri, que lógicamente no estaba capacitado para ser presidente de la nación, pero tampoco está capacitado para ser expresidente, porque el tipo, hace pocos días atrás, el 8 de noviembre, dice: la plata del FMI la usamos para pagarle a bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo. Palabras textuales de Mauricio Macri. ¿Cómo es esto? ¿Alguien le tiene miedo un banco comercial le tiene miedo a la democracia argentina? Y porque le tiene miedo a la democracia argentina yo le tengo que dar plata. No, estaba claro, Mario, que acá hubo un primer movimiento que fue colocar los bonos, las LELIQ, todo este engendro que se fue desarrollando a tasas siderales, ¿sí? A tasas siderales, y después había que pasar a cobrar, y para pasar a cobrar la Argentina tenía que hacerse de dólares, y esos dólares vinieron de la mano del fondo, y se cambió una deuda, digamos, una deuda entre comillas de dudosa procedencia, ¿no? Porque digamos, haber armado ese mecanismo de bonos fue nefasto para el país, ¿sí? Y se cierra el broche con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, donde pasamos de tener una deuda en bonos especificables, por decirlo de alguna manera, a una deuda en dólares con el organismo más duro de las finanzas internacionales. Sí, claro. Ahora, fíjate vos que los tipos, algo que resulta absolutamente ajeno al pueblo argentino, tanto la geopolítica como los intereses de los bancos comerciales, son absolutamente ajenos al interés del pueblo argentino, pero el garante del crédito que se toma es el pueblo argentino. ¿Cómo es esto? No se entiende esto. Todo esto es una maniobra de superficie que lo hace la red internacional de la derecha, perfecto, en favor de sus mandantes, que es el capital financiero, perfecto. ¿Y por qué lo tiene que pagar el pueblo argentino? Esto yo le preguntaría a nuestros amigos kirchneristas: ¿por qué el pueblo argentino tiene que pagar esto? ¿Me pueden explicar? Si hay una contribución, para un candidato y ese candidato pierde, ¿no deberían esperar por lo menos el tiempo en que ese candidato tenga la posibilidad de ganar para cobrar? Si vos apostás por un caballo de carrera y el caballo pierde, ¿vos podés pasar a cobrar? ¿No tendrías que esperar a que ese caballo gane alguna carrera en el futuro? Ahora, si vas a la ruleta, cosa que yo no hago ni he hecho jamás en mi vida, pero si vas y apostás a un número y tenés ahí la obsesión con el número,
y el número no sale, ¿pasás a cobrar? No, no pasás a cobrar. ¿Y por qué acá, si apostaron y perdieron, pasan a cobrar? Y no pagan los responsables, sino que pagan el pueblo argentino. Pero hay más, no me detengo acá, hasta ahí creo que la descripción está clara. Pero quiero decir que además la Oficina Anticorrupción acusó al exmandatario y su equipo económico por defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos, por irregularidades en los procedimientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del 2018, ¿sí? Y en este manejo ilegal, fraudulento, que no pasó por el Congreso de la Nación, además el fiscal Picardi pide la imputación, además de Mauricio Macri, para el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los titulares del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. Es decir, si además nosotros estamos frente a toda esa maniobra que hemos descrito, pero además estamos frente a una maniobra de naturaleza ilegal, vuelvo a reiterar la pregunta, ¿por qué la tiene que pagar el pueblo argentino? Le pregunto al gobierno kirchnerista, ¿por qué la tiene que pagar el pueblo argentino? Ahora, todo esto está grabado porque sin lugar a dudas lo que sabemos es que eso es una injerencia de las potencias, en primer lugar los Estados Unidos y otras potencias, en los asuntos internos de la Argentina. Es decir, el hecho de haber apostado al triunfo de Mauricio Macri con un crédito enorme es una injerencia en los asuntos internos de la Argentina, sin lugar a dudas. Donde ellos apostaban a la reelección de Mauricio Macri. Perfecto. Ahora, si es una injerencia, ¿por qué no pierden la plata? ¿Por qué la tiene que pagar el pueblo argentino? La verdad es que es raro, porque el pueblo argentino triunfa en la elección, porque la democracia antes ganó, es decir, yo no cuestiono ninguna elección, siempre gana el pueblo argentino, gane quien gane, gana el pueblo argentino, porque las elecciones son así, ¿me entendés? Puede ganar un día Boca, otro día River, otro día Independiente, u otro día otro equipo, y uno acepta quién es el ganador. Ahora, si ganó supuestamente el sector al cual el Donald Trump, Estados Unidos, el FMI, los bancos comerciales, etcétera, etcétera, que se unieron para derrotarlo, pero fueron derrotados por el pueblo, ¿por qué ese pueblo ahora tiene que pagar ese crédito? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, ahora vayamos al tema más práctico, porque yo creo que el gobierno se hace cargo porque en el fondo hace demasiado tiempo que en la Argentina están tratando de salvar liberales, radicales, conservadores, peronistas, están tratando de salvar un capitalismo decadente que en algún momento habrá que discutir para ver cuál es su superación. Pero están tratando de salvarlo, y en esto comparte juntos, y el kirchnerismo comparte en salvar un ordenamiento que a todas luces no solo es injusto, sino que es absolutamente ineficaz. Pero bueno, como coinciden en eso, entonces el gobierno se hace cargo de esta deuda. ¿Y qué es lo que pretende? Bueno, para finalizar por lo menos esta etapa del análisis, le diría que lo que pretende el gobierno es, la semana que viene ya lo vamos a saber porque van a mandar el plan plurianual, y allí estará lo que ha conversado con el Fondo Monetario Internacional, de lo cual por lo menos no hay información al día de hoy, pero sabemos que el gobierno lo que está pretendiendo es que por los años 22 y 23, que son los años en los cuales finaliza la actual administración, no haya pagos, y que los pagos se reinicien en el año 2024. Bueno, algunos dicen, bueno, pero eso es trasladarle al próximo gobierno la deuda. Y
Bueno, sí, el próximo gobierno se lo trasladará al próximo, porque la Argentina, ya sabemos, vive en una deuda perpetua donde jamás se ha investigado, jamás se ha auditado y donde las consecuencias, lógicamente, las paga el pueblo argentino. Pero eso sabemos. ¿El Fondo Monetario aceptará que no haya pagos ahora? Después hay una serie de ingenierías financieras que no vienen al caso de analizarlas porque sería prácticamente imposible hacerlo a través de la radio, pero donde el gobierno estaría tratando de que el impacto sobre las finanzas del país sean lo mínimo posible y que el país pueda reconstituir un conjunto de reservas que le permitan funcionar, un país que siempre carece de dólares, ¿no? Mario, siguiendo todo el análisis que haces, ¿no? Y sabiendo el Fondo Monetario a través de sus propios técnicos que este préstamo que estaban dando no se iba a recuperar, y además sabiendo que estaban vulnerando las propias normas del fondo que prohibían utilizar el crédito para defender el dólar o para permitir la fuga de divisas, como se hizo en la Argentina. Sabiendo todo eso, el objetivo del crédito, además de una cuestión geopolítica, ¿sí?, a mi juicio, tenía, digamos, el objetivo de seguir manteniendo, yo te diría que sería más específico respecto del sistema capitalista, y hablaría del sistema del saqueo, porque ni siquiera, o sea, mucha gente piensa que acá tenemos un capitalismo. El capitalismo que existe en la Argentina está años luz de lo que es el capitalismo europeo o lo que es el capitalismo en los países desarrollados. Es un capitalismo dependiente y que ha servido para que el pueblo argentino pasara del 5% de pobreza al 50% de pobreza, ¿sí? Y todo parece en la Argentina organizarse de manera tal de que el saqueo continúe, ¿no? Ayer el viernes, algo que muchas veces lo dijimos, ¿no?, que las leyes no son de quienes las promulgan, sino de quienes las sostienen. En referencia a la ley de entidades financieras, que es la piedra angular del proceso de saqueo, ¿no? Que todos se dice normalmente la ley de Martínez de Oz, pero es la ley de Martínez de Oz, es la ley lamentablemente de Alfonsín, es la ley de Menem, es la ley de la Rúa, es la ley de Kirchner, de Cristina, de Macri y de Alberto, porque nadie movió una ficha para cambiar esta situación de saqueo, ni con la ley de entidades financieras, mucho menos con el tema de la minería, que al contrario, digamos, han sido los impulsores de todo el proceso de saqueo minero, ni con ninguno de los temas estructurales que explican por qué la Argentina está como está. Así es. Ahora, bueno, ahí tenés la respuesta del capitalismo colonial con sus matices, porque no es lo mismo el kirchnerismo que Juntos, aunque cada uno es un espectro de sectores. Lo cierto es que hay un núcleo motor que no es el mismo en uno y otro sector, pero ambos reivindican este capitalismo colonial o como se le quiera llamar, y la gran pregunta es, bueno, si alguien dijera a ustedes que defienden un socialismo democrático, ¿qué plantean frente a esto? Bueno, vamos a tomar una propuesta que han hecho por ahí, que tiene que ver con una consulta popular vinculante, de manera tal que sea el pueblo, a través de su voto, el que decida cómo se aborda este tema. Y en todo caso que, lógicamente, como a nadie se le ocurre que la Argentina tiene que enfrentarse contra el planeta Tierra, nadie está planteando... Pero ahí, perdóname, Mario, te pueden decir que el 90% de los que votaron opciones que van a votar por el acuerdo en el Congreso de este tema. No, la gente no votó, es decir, yo estoy diciendo que hay los grandes, una democracia
que es participativa, delega los temas menores en sus representantes, pero así como el dueño de una empresa puede tener un gerente en el que delegue parte de la administración, cuando llegan las grandes operaciones, el dueño de la empresa dice, no, pará, ahí no te vas a cortar solo, ahí esa la resuelvo yo. Entonces el pueblo dice, no, esta la resuelvo yo. Si me voy a hacer cargo yo, porque ustedes no se van a hacer cargo. Pero el pueblo no dice eso, Mario, porque si no tendría que salir a las calles. No, nosotros estamos proponiendo, desde una perspectiva de democracia social, de socialismo democrático, lo que planteamos es que haya un gran debate público, que el pueblo sepa de qué se trata. Un gran debate público donde Clarín tiene maneja más de 300 medios y donde sí, la voz de los que... Claro, bueno, está bien, no tenemos otro contexto. Bueno, pero en todo caso, en este contexto, que el pueblo lo debata, ese es el contexto histórico que tenés, que lo debata, pero que no quede circunscripto al Congreso, porque aparte aquí lo que está ocurriendo con la deuda es que se está hipotecando el futuro de las próximas generaciones. Entonces, que no sean unos pocos representantes los que hipotecan el futuro de la Argentina, sino que en todo caso, si de lo que se trata es de arribar a un acuerdo con el fondo, que se establezcan cuáles son las condiciones de ese acuerdo y que eso lo haga el pueblo a través de una consulta popular. Aquí hubo una consulta popular por el tema del Bigle, y hubo una consulta popular, ¿por qué no? Y hubo una consulta popular y dio positivo, y una consulta popular por la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires en 1990 y dio negativo. Es decir, la consulta popular después de un debate puede dar de un lado, puede dar del otro. Pero en todo caso es el pueblo el que se hace cargo de lo que define, y no a través de representantes que vos sabemos todos, que esconden lo que van a hacer y después votan a las 3 de la mañana un entendimiento que tratan de vendérselo como muy positivo, cuando en realidad sabemos que lo que nosotros estamos convalidando es una maniobra geopolítica, es una acción financiera tramposa y es un ilícito que está en tribunales. De manera que lo que se está planteando como algo totalmente lícito es incorrecto. Lo que el objeto de discusión es una maniobra. Sí. Entonces no hay transformarse una maniobra en algo ilícito cuando no lo es. Lo que yo pienso, la mirada que yo tengo respecto a lo que vos planteas es que digamos que no va a existir esa convocatoria a que el pueblo lo define a través de un plebiscito. No va a existir. Lo que va a existir es un acuerdo, y como no va a existir eso, habría que plantear qué otra herramienta, si desde el establishment político no se plantea la convocatoria a un plebiscito, no sé, desde la calle es la otra alternativa. Daniel, es que el establishment político no se plantea ni la investigación de la deuda anterior. No, nada, claro. Recordemos a Axel Kicillof en el 2014. Néstor Kirchner pagó la deuda sin mediar ninguna pagó la deuda, pagó un pedacito. Sí, pagó algo, sí, pero no sacó el fondo de encima en ese momento. Y llegó a un acuerdo con el fondo, con el Club de París, Axel Kicillof, que fue el encargado de esa negociación, que todavía estamos pagando. Sin ninguna quita y el arreglo con el Club de París depende del arreglo con el fondo. Sí. Entonces, los que quieren el arreglo, más allá de la ilegalidad, los que quieren el arreglo tienen argumentos para arreglar. Yo no digo que no tengan argumentos, pero lo interesante sería que el pueblo argentino, para eso serviría una consulta popular, supiera de qué estamos hablando. Es decir, que vos sepas
Es decir, si vos tenés que pagar, te dicen, usted tiene que pagar, no sé, 20.000 pesos por mes. Vos no sabés bien de qué coño tenés que pagar 20.000 pesos, y de pronto sería bueno que, aunque decidas pagarlo, sepas que estás pagando una estafa que te hicieron. Es bueno porque sabés, por lo menos, el cuento del tío no te lo van a hacer dos veces. De lo contrario, el pueblo argentino está pagando algo que falsamente cree que es legal y legítimo, cuando es ilegal y es ilegítimo. Entonces, me parece que si el pueblo sabe de qué se trata, el pueblo puede decidir, porque hay un viejo dicho que dice, creo que es un dicho español, que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Es decir, más vale, viste, arregla mal, pero arregla antes de ir a un pleito que seguramente puede ser más penoso. Entonces, yo no digo que no exista esa posibilidad. Lo que digo es que el pueblo sepa de qué se trata, y al saber de qué se trata el pueblo, también obliga a los actores que están en la negociación a tener una mejor ingeniería y a que esto sea menos lesivo para los intereses del pueblo argentino, porque digámoslo con todas las letras, el sector financiero sabe cómo defenderse de todas estas maniobras porque son beneficiarios de estas maniobras. Hay sectores de las capas altas y de las capas medias altas que también saben cómo defenderse de estas maniobras, pero los sectores empobrecidos de la Argentina, y sobre todo los niños y adolescentes, no saben cómo zafar de esta maniobra, no la entienden, no la conocen, pero son los que la sufren en la carne, en la educación, en la cultura, en el acceso a los servicios. Entonces me parece que es bueno que el pueblo por lo menos tenga conciencia de que ese precio altísimo que paga la Argentina, con la mitad de su población en la pobreza y 6 de cada 10 niños y adolescentes en la pobreza, y con 5 millones, más de 5 millones de personas pasando hambre, ese precio es el precio no por acciones virtuosas, sino por acciones delictivas de una dirección político-financiera que ha hecho de la Argentina realmente un país deudor permanente, que se desangra sistemáticamente con una deuda realmente que no le ha generado absolutamente nada, cosa que dijimos al principio, porque de toda esa deuda realmente no hay nada. No pueden decir que hay una escuela, no pueden decir que hay un kilómetro de ruta, no pueden decir que hay nada, y esto es lo pavoroso. Argentina paga, paga y paga, y cada vez debe más plata. Esto es realmente pavoroso, y es increíble que el Congreso de la Nación, que en 2010 se comprometió, después casi de 30 años de vida democrática, se comprometió a auditar la deuda externa, 11 años después tampoco la audite. Es decir, vamos para 40 años de vida democrática. Eso fue una y el Congreso nunca auditó la deuda externa. ¿Y por qué no audita la deuda? Porque iban a salir los nombres de todos los delincuentes. ¿Y los delincuentes quiénes son? El coro griego que hoy dice: hay que honrar las deudas, que son los mismos que nunca pagaron las deudas de correo, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, lo de Mauricio Macri es increíble. Y dice que hay que hacer un nuevo contrato moral. Bueno, yo hice un tuit, digo, ¿de qué vos para la moral necesitas un contrato? Sí, lo leí. Pero en la Argentina no hay una ley de ética pública, no alcanzaría con cumplir la ley de ética pública. ¿Qué nuevo contrato moral? ¿Por qué nuevo? ¿Qué hay una nueva moralidad en el mundo? Sí. Entre otras cosas para que prescriban los hechos de inmoralidad de los anteriores, incluido él. Bueno, incluido lo de él, claro. Pero fíjate, nosotros estamos, y los medios de comunicación más importantes, más significativos, más poderosos, le dan cabida a un tipo que no tiene la más mínima autoridad moral para hablarnos de un contrato moral. Entonces, lógicamente que la Argentina está enmarañada, y no al cohete ganan algunos libertarios que lógicamente ganan con ideas que son absurdas, que no se implementan en ninguna parte del mundo, pero que tienen respaldo, no tanto las ideas, tienen respaldo ese repudio a una dirigencia política que no termina por asumir un proyecto de país. El tema de la deuda sería un tema menor si vos tuvieras un proyecto de nación.
porque la Argentina podría crecer a tal velocidad y con tanta fuerza que en definitiva con el paso del tiempo la deuda podría ir licuándose. Si a eso sumás que hay inflación en dólares y eso podría licuar parcialmente el volumen total de la deuda, y el país crece, en términos relativos la deuda se achica y deja de tener gravitación. Pero al no tener proyecto de país, al no tener un plan estratégico para la Argentina se debate en un círculo vicioso donde, como en una calecita, siempre volvés a la sortija y, lógicamente, el que maneja la sortija siempre te hace que pases de largo con tu mano y no te la da nunca. Si no salimos de esa calecita tramposa en la que estamos, es imposible que el país salga adelante. Y para eso se necesita, ahí sí se necesita un gran acuerdo, que no es un acuerdo del 100%, pero es un acuerdo que puede involucrar el 70 o 80% de los argentinos, pero que tiene que ser con reglas muy claras, muy transparentes, donde todo el esfuerzo tiene que ir al trabajo, la producción, la inversión, la reforma tributaria que necesitamos en la Argentina, la reforma agraria que necesitamos en la Argentina, la reforma financiera que necesitamos en la Argentina. ¿Para qué? Para que el trabajo sea el gran premio, para que la inversión sea premiada, para que el estudio sea premiado, para que el esfuerzo. Entonces sí, yo comparto una sociedad de méritos, pero una sociedad justa, donde los méritos los tenés porque todos son de la misma línea de largada, y el más rápido llegará antes, pero no porque uno sale a los 10 metros del final y el otro a los 200 metros del final, donde uno va a ganar de manera inexorable y el otro va a perder de manera inexorable. Esa es la sociedad que tenemos que superar, que tenemos que dejar atrás y a la que tenemos que convocar a la gente, porque nuestro pueblo, incluso en nuestra Constitución, nos da lugar para que un proyecto de país como el que estamos planteando sea perfectamente viable. Es más, si respetáramos buena parte de nuestra Constitución Nacional, empezando por el tema del artículo 14 bis, con todos sus derechos, o el artículo 24, juicios orales por jurado, lo cual terminaríamos con esta corrupción de que los jueces corruptos dictaminan lo que les conviene a sus intereses y no lo que realmente es justo, porque tendríamos juicios por jurados, o el artículo 123, que le daría a los municipios un poder infinitamente superior al que tienen, y entonces la política emergería desde abajo hacia arriba, y no como es hoy, que el arriba domina al abajo, y el arriba a su vez es dominado por el Fondo Monetario Internacional, con lo cual vos has tergiversado absolutamente cualquier principio democrático que se basa fundamentalmente en el respeto a cada uno de los miembros de una sociedad, a la dignidad política, social, cultural de cada uno de los miembros de la sociedad, y que eso emerge justamente de abajo para arriba. Aquí se han alterado, incluso violando la Constitución Nacional, se han violentado estos principios, y nosotros vivimos realmente en una democracia de muy baja intensidad. Una democracia de muy baja intensidad donde solo te convocan cada 2 años a que votes entre una oferta que está básicamente predeterminada y manipulada por el poder, lo que Cristina en su carta llama el poder real, ¿no? El poder económico más concentrado. Que a su vez el poder económico más concentrado es el dueño de los grandes medios de comunicación. Y vamos a de este no. Y no, de este no, y de otros tampoco. Felizmente todavía hay márgenes y la tecnología nos permite cada día más márgenes por fuera de ese poder, y me parece que eso es lo que nosotros deberíamos empezar como pueblo a aprovechar, justamente para que por vías distintas a las tradicionales, a las que necesitan mucho dinero para funcionar, por otras vías podamos empezar a soñar una Argentina distinta, a imaginar una Argentina distinta y a construir poder político en torno a esa otra Argentina que no puede ser la continuidad de esta. Es decir, en algún momento Argentina tiene que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado con esto y ahora tenemos que cambiar. Bueno, tenés 1 minuto
y después te sacamos del aire. Te podés ir a la playa si paró de llover. Paró de llover, sí, acá está lindo, pero no está lindo, está gris, con viento y bueno, realmente, mirá, si tuviera que decir algo es que también tenemos que cambiar la filosofía. Estábamos en la playa ayer con una proporción de playa y 2 días antes con sol además, ¿no? Entonces decíamos, ¿cuánto vale el sol, el aire que estamos respirando, esta porción enorme de playa que estamos disfrutando, este mar gigantesco que estamos disfrutando? ¿Cuánto vale esto? Y bueno, eso, como decía la propaganda, eso no tiene precio. Y si volviéramos a concebir la vida por aquellas cosas que no tienen precio, es probable que empezaríamos a imaginar una vida distinta. Seguro. Porque las grandes cosas de la vida no tienen precio. Y lo que tiene precio es simplemente de utilidad, y lógicamente, si nos ayuda a mejorar la calidad de vida, bienvenido sea, bienvenido sea. Pero el dinero en sí no tiene ningún sentido. El dinero sirve solamente en tanto mejora la calidad de vida de los seres humanos. Y si se concentra en pocas manos, en detrimento de muchos, el dinero se transforma en una verdadera porquería. Para volver a darle sentido al dinero, el dinero tiene que llegar a todas las manos. Y lógicamente que tiene que llegar por el solo hecho de existir. Y luego, por el solo hecho de existir, cada uno de nosotros tiene el deber de devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha dado. A cada uno de nosotros la sociedad nos ha dado mucho, tanto como que nos ha permitido por muchos momentos de nuestra vida ser personas felices. Y eso que nos ha dado, nosotros tenemos el deber de devolverlo. Y eso se devuelve con trabajo, con esfuerzo, con estudio, con aplicación, con buenas ideas. Y creo que de esa manera nosotros estaríamos generando una cultura distinta a la que plantean los libertarios, que los libertarios plantean cosas absurdas, porque omiten en su análisis económico que el primer origen de toda la riqueza es el propio planeta, si vos querés el cosmos, y eso lo omiten. Te propongo, si querés... La otra fuente de riqueza es el trabajo. Así que... Si querés, creo que... si mañana no hay sol y te podemos contactar de vuelta, por ahí podemos hablar un rato sobre el tema de la propuesta de los libertarios, que me parece que es un tema interesante para esclarecer a la gente sobre estas ideas. No? Ahora ya nos vamos yendo con un temita a la tanda y seguimos después de la tanda. Perfecto, lo sigo escuchando. Abrazo. Chau, chau.